Si votaran las niñas y los niños, los gobiernos las atenderían de manera distinta. Si los niños votaran, pues Maínez sería presidente de la República, ¿no? Bueno, esa es de las cosas que más orgullo me van a dar toda la vida. Va a haber muchos actores políticos que van a buscar como opción pues, brincar a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está en ese tema Movimiento Ciudadano? ¿Tienen puertas abiertas? Sí, mira, creo que siempre hay que ser abierto, porque hay mucha gente que ha buscado opciones de cambio y que no tiene la culpa. Por ejemplo, hay mucha gente, yo conozco mucha gente en Guanajuato que se ilusionó, se esperanzó con un cambio con el PAN, que dijeron, oye, un guanajuatense, Fox va a llegar a la presidencia, se ilusionaron muchísimo y después dijeron, bueno, a lo mejor se perdió en el camino algunas cosas. Te digo, no todo es malo, pero siempre poniendo algunos elementos ahora sí que como se dice, de reservarse el derecho de admisión. Sé que es muy pronto, pero el que madruga Dios lo ayuda. Y entonces, ¿se ha perfilado algún personaje de los que ya nos menciona en Guanajuato para el 2030 de gobernatura? Que vayan en alianza con algún partido. Vemos que no es como mucho lo que está buscando Movimiento Ciudadano a nivel nacional, pero no sé en Guanajuato. Es que sabes que lo medimos. De hecho, acabamos de hacer un focus group muy importante en Guanajuato y en 6 ciudades del país. Tengo también mi playera de los Bravos de béisbol. Es un estado al que le tengo mucho aprecio, que tiene mucha diversidad. Les saludo con muchísimo gusto, como siempre. Y el día de hoy me encuentro en la Ciudad de México. Estoy muy contenta porque esta entrevista está muy esperada por muchos de ustedes, lo sé. La primera vez que tenemos una entrevista con un coordinador nacional de un partido aquí en el país. Y me da mucho más gusto que sea Jorge Álvarez Maínez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, a quien le agradezco el tiempo, porque sé lo apretado de su agenda, pero gracias por recibirnos el día de hoy. Al contrario, Arely, muchísimas gracias. Esta es tu casa, es su casa, y para mí es muy importante platicar con los medios de comunicación, pero particularmente reconociendo que México es muchos Méxicos, y me da mucho gusto que una voz regional del Bajío mexicano y particularmente del estado de Guanajuato como tú estemos platicando hoy. Pues muchísimas gracias. Vamos a entrar de lleno. Sí. Ha sido pues justamente representante de Movimiento Ciudadano como candidato a la presidencia de México y hoy en día pues como coordinador nacional. ¿Qué le ha dejado en estos dos lugares tan importantes, que yo creo que todos los que son parte de un partido político pues es a lo que aspiran, pero qué ha dejado tanto personal como profesional? Pues es un privilegio, como tú dices, cuando tú eliges una vocación, como en tu caso seguramente es el periodismo, la comunicación, tienes la expectativa de seguir conociendo nuevas fronteras, nuevos horizontes. Para mí el servicio público es una vocación y lo que me ha permitido Movimiento Ciudadano es ser parte de un proyecto colectivo. Creo que una de las cosas que todos los seres humanos buscamos es el sentido de pertenencia. El estar en un lugar con gente con la que te identifiques en valores, en principios, en causas, en agendas. Y la buena política, porque estamos acostumbrados a la mala política y a la política como aspiración personal, la buena política que se piensa desde el punto de vista colectivo creo que nos permite asociarnos, incluso construir amistades, construir equipos que nos permitan luchar juntos por causas. Y creo que eso es lo que está diferenciando hoy a Movimiento Ciudadano, que presentamos propuestas, alternativas. Yo digo que más que una oposición, Movimiento Ciudadano se ha convertido en una alternativa en el país, en temas muy concretos. Por ejemplo, trabajamos con el gobierno para generar alternativas de aumento al salario, de programas sociales, de nuevos derechos laborales, la ley Silla que propuso Movimiento Ciudadano, el aumento de las vacaciones dignas, la jornada laboral de 40 horas que estamos insistiendo en que no se aplace hasta el 2030. La presidenta de la República aceptó esa propuesta de Movimiento Ciudadano, pero dice que hasta el 2030 estamos insistiendo en que sea antes para las trabajadoras y los trabajadores mexicanos, y sin duda alguna con una clara diferencia en temas que nos parecen que no van bien en el país. La estrategia de seguridad, que creemos que llevamos 20 años en una estrategia fallida de seguridad, de punitivismo, prohibicionismo y militarización. Estados como Guanajuato se han visto muy afectados por esta estrategia equivocada desde nuestro punto de vista. O temas, por ejemplo, como la mal llamada reforma judicial, que nosotros no compartimos. Creo que ese equilibrio es el reto que tiene Movimiento Ciudadano
Y en la parte personal, pues equilibrar también. Yo siempre he pensado, Arely, que no puede haber un buen gobernante o un buen servidor público si no es una buena persona. Totalmente, coincidimos en eso. Ahora, hemos visto pues pasar algunos coordinadores por Movimiento Ciudadano que han dejado su sello, que en su momento usted lo dejó justamente como candidato y Así que es. lo vemos, ¿no? Esto la verdad se revolucionó, la gente se volvió loca con el movimiento, algo que sorprendió a muchos y que ahí pues ya está el sello como candidato, pero ahora como coordinador, ¿cuál será este rumbo de Movimiento Ciudadano? ¿Se seguirá viendo el mismo canal en el que se venía trabajando? ¿Hay cosas innovadoras en las que se tendrá que trabajar? Sí, mira, hay cosas que hicimos en la campaña presidencial que seguimos haciendo. El tema de las nuevas generaciones, de las universidades, por ejemplo, yo en la campaña fui a 50 universidades de los 32 estados del país y es algo que hemos seguido haciendo. De hecho, he estado en contacto con universidades de Guanajuato, del Bajío en general, de Querétaro. Hemos seguido yendo a planteles a dialogar con jóvenes, a escucharles. A las nuevas generaciones me parece muy importante. Este es un país adultocéntrico, también centralista. Mucha gente sigue pensando que las decisiones se deben de tomar acá en la Ciudad de México, pero también adultocéntrico en el sentido que no se toma en cuenta a los jóvenes y menos aún a las niñas y a los niños, porque no votan. Si votaran las niñas y los niños, los gobiernos las atenderían de manera distinta. Y ese es un tema que planteamos en la campaña y que va a seguir siendo prioridad de nuestra agenda. La formación, justamente ahora en estos días estamos cerrando una capacitación de 150 jóvenes liderazgos, formadores de liderazgos de las 32 entidades federativas de México, que la tarea es llevarlas y, como tú dices, darle continuidad a muchas cosas que se han hecho bien. Creo que Dante Delgado ha sido un gran líder de este movimiento y para mí es un honor tomar la estafeta como coordinador nacional de lo que él hizo en muchas cosas que me parece que la gente ve bien. Por ejemplo, el tema de decir, bueno, sí somos una alternativa al régimen que hoy gobierna México, pero nunca aceptamos unirnos a la alianza del pasado, a quienes ya gobernaron el país, tuvieron su oportunidad. No digo que todo haya sido malo, pero creo que tan había una inconformidad y tan hubo excesos de corrupción, de malos manejos, que la gente decidió tomar una vía distinta. Entonces creo que esa es una situación, una estrategia de deslinde que Movimiento Ciudadano ha seguido y que se la debemos a la visión de Dante Delgado y que hay que seguirle dando continuidad, entre muchas otras cosas de congruencia que me parece que hay que tener. Él impulsó a muchísimos jóvenes, hay que seguir impulsando el relevo generacional sin que eso se advierta como una exclusión de las personas que con su experiencia le pueden aportar a México, a estados como Guanajuato. Decía que si los niños votaran, los tratarían de otra manera, y Así si los es. niños votaran, pues Maine sería presidente de la República, ¿no? Bueno, esa es de las cosas que más orgullo me van a dar toda la vida, porque bien dicen que los niños no mienten, tienen una pureza. Decía, me acuerdo mucho que el expresidente decía que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Yo diría que también tonto es el que piensa que los niños son tontos. Los niños son personas con derechos humanos que están en una etapa distinta de la vida. La vida tiene distintas etapas y cada una tiene sus retos, pero siempre somos seres humanos con los mismos, digamos, con la igualdad jurídica y deberíamos de ser tomados en cuenta. Y de hecho, muchos de los grandes problemas de la vida pues se definen en la niñez. Está demostrado que entre la gestación y los primeros 6 años de vida se definen nuestras capacidades emocionales, nuestra seguridad física, muchas de nuestras habilidades manuales, muchas de nuestra estabilidad emocional. Y creo que por eso hay que ponerle mucha atención a esa etapa de la vida, a las infancias, que son las más descuidadas. Son el 10% de la población y solamente se les dedica 1% del presupuesto. La verdad es muy triste la situación en la que están guarderías, estancias infantiles. La población entre 0 y 5 años es la población con más alto nivel de pobreza en el país. Y yo creo que ahí hay mucha desatención. Simple y sencillamente tragedias que vive el país, ahorita que hablaba de seguridad, feminicidio. Vemos el tema del feminicidio, todo el mundo se va, que castiguen, que culpen, que encuentren al feminicidio. Por supuesto, la gente piensa correctamente en un sentido de justicia porque es una vulneración
terrible y es una epidemia que vive el país en materia de violencia de género. Pero pocas veces nos detenemos a pensar, ¿y si esa mujer tenía niñas, niños en su entorno familiar, qué tratamiento les va a dar el gobierno, qué acompañamiento van a tener a lo largo de su vida? Porque muchas veces ahí surgen los ciclos de violencia. Entonces, para nosotros es una verdadera prioridad, Arely. Y justamente sí, vemos muchos jóvenes, hombres y mujeres, que quieren participar en Movimiento Ciudadano, que ven una opción distinta a lo que ven en otros partidos políticos, a políticos que llevan años en ciertas posiciones y siempre vemos a los mismos. Vemos que en Movimiento Ciudadano se le está dando la apertura para los jóvenes. ¿Cómo se está trabajando justamente ese tema de capacitación? Yo recuerdo que en pasadas campañas había partidos políticos que estaban batallando por conseguir candidatas mujeres, porque pues ya lo obliga y que al final de cuentas pues no se les había dado esa capacitación o no se les estaba dando esa oportunidad. ¿Cómo lo está haciendo Movimiento Ciudadano? Pues precisamente como dices, tratando de predicar con el ejemplo, con congruencia, sin necesidad de padrinazgos políticos, que también es un tema, no solamente que sean jóvenes, sino que sea gente que su esfuerzo los va llevando. Y yo te diría, hay muchos ejemplos, hoy más que nunca, justamente este programa que te decía, pues involucra a mucha gente que llegó a Movimiento Ciudadano, que dijo, oye, yo le echo muchas ganas a la escuela, me gusta participar en causas, en agenda, y que se ha ganado un lugar. Hoy tenemos mucha gente, incluyendo en Guanajuato, por ejemplo, gente que pasó de ser asesora legislativa y hoy es diputada local porque tuvo un gran desempeño, que era una dirigente social de cámaras empresariales, activista, y hoy es la regidora de la capital porque tuvo un gran desempeño, una activista de derechos humanos, incluso la defensa de la tolerancia, de la diversidad, y hoy es secretario nacional de Derechos Humanos e Inclusión Social de León, Guanajuato. Y así en todo el país hay, creo que este tipo de trayectorias que se están abriendo con méritos, con preparación, con esfuerzo. Me da mucho gusto a mí estar revisando siempre los indicadores de productividad, también de honestidad, que estar al pendiente que nuestros legisladores no estén en temas de bonos, en temas de despilfarros, de excesos, de abusos, que estén contribuyendo a hacer mejor la vida de las personas y diferenciándose de las cosas que la gente se fue hartando de la vieja política, dándole un seguimiento que parte mucho de lo local. Ahorita te ponía 13 ejemplos de Guanajuato, porque sé que una buena parte de tu audiencia está allá, pero en cada estado hemos identificado valores de este tipo. En Mérida tuvimos un candidato realmente joven que hizo un gran papel en los debates. Yo tuve muchas de esas oportunidades gracias a personas como Dante Delgado y hoy quiero replicar esas oportunidades para más personas en el país. Vamos a sacar pronto una iniciativa para informar de becas. Es una de las cosas que más me escriben en las redes sociales, becas. La gente quiere seguirse preparando para tener mejores oportunidades y son temas que vamos a tomar como prioridad. Que efectivamente veremos, viene en 2027, los partidos políticos siempre hay quienes, no hay espacio para todos, ¿no? Y va a haber muchos actores políticos que van a buscar como opción, pues, brincar a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está en ese tema Movimiento Ciudadano? ¿Tienen puertas abiertas? Sí, mira, creo que siempre hay que ser abierto, porque hay mucha gente que ha buscado opciones de cambio y que no tiene la culpa. Por ejemplo, hay mucha gente, yo conozco mucha gente en Guanajuato que se ilusionó, se esperanzó con un cambio con el PAN, que dijeron, oye, un guanajuatense, Fox va a llegar a la presidencia, se ilusionaron muchísimo. Y después dijeron, bueno, a lo mejor se perdió en el camino algunas cosas. Te digo, no todo es malo. Yo creo que cada sexenio tú puedes hacer un análisis. Por ejemplo, Fox tuvo en su gabinete a Julio Fren, que es un mexicano espectacular, de lo mejor que hay en materia de salud. Pero por supuesto hubo errores con los excedentes petroleros, escándalos, temas que no se debieron de haber dado, sus palabras contra los jóvenes, cuando los programas sociales. Lo pongo de ejemplo porque creo que la gente que creyó en esa expectativa, pues hay gente buena y hay gente de todo tipo que no porque hayan tenido una visión de que esa era la solución para el país o hayan apoyado en su momento a López Obrador, también yo conozco muchísima gente de buena fe, con todas las ganas de hacer un cambio para México, que apoyó al expresidente López Obrador porque querían un cambio. Con mucha de esa gente, por supuesto, hay que hablar, pero siempre poniendo algunos elementos ahora sí que como se dice, de reservarse el derecho de admisión.
creo que hay gente que le ha fallado en todas sus oportunidades al país. Nosotros ahora en Veracruz, que tuvimos elecciones municipales, decíamos, bueno, pues cómo, si combatías la mafia del poder y los yunes que han gobernado familiarmente, excesos, despilfarros, derroches, corrupción, siempre asociados a lo peor de la política, los pones. Tema de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, que intachable su carrera como futbolista, todos celebramos sus logros, pero bueno, un escándalo de corrupción, de violencia hacia las mujeres en su trayecto como gobernador de Morelos y pésimos resultados en Morelos. Hay que preguntarle a la gente de Morelos, a la gente de Veracruz con Cuitláhuac García. Creo que hay ciertos elementos que uno no puede tomar porque te desdibujas. Y en Guanajuato, fíjate que ha llegado gente, ha tocado la puerta y hemos hecho una evaluación de este tipo. Por ejemplo, el doctor José Ángel Córdoba, que ha participado de una manera, acompañando el proyecto en Movimiento Ciudadano, dándonos sus opiniones, pues tiene una buena experiencia, trayectoria profesional médica. Fue un secretario de salud que cuando se dio una primera pandemia en el país, la enfrentamos, la verdad, es una pandemia que estaba surgiendo en México y que se enfrentó de manera muy preventiva, muy diferente a lo que hizo Hugo López-Gatell, y que es una gente que puede andar por las calles de León como si nada, consultando, puede ir al estadio de León a ver a su equipo. Entonces, pues no porque haya estado en otras trincheras se le va a descalificar, pero cuando se han acercado otro tipo de políticos, sí, mucha gente nos ha dicho aguas, cuídense ahí. Y la gente te lo dice, Arely. Luego no puedes tener tú el pretexto de que no sabía. La gente te lo dice. No con ellos porque ya le fallaron. Creo que ese es un error que ha estado cayendo Morena por sumar y por crecer y por tener el poder, sumar a todos y que nosotros ojalá sigamos siendo capaces de discernir y de sí tener las puertas abiertas, pero no convertirnos en lo que tanto se ha criticado. Claro. Justamente en el tema de Guanajuato, ahorita que tocábamos el tema de Guanajuato, ¿cómo se ve el panorama? Pues fue en las pasadas elecciones del 24, logran ser tercer posición en el estado, tercera fuerza. Vemos que se logran posicionar municipios como Moroleón con Alma Enís, por supuesto Cortázar, que se le quitan al PAN, sí. Y vemos municipios donde hay personajes importantes, Purísima del Rincón, que es un municipio, lo platicábamos sí. Fuera del aire, que decíamos, es un municipio donde hay, pues ahí vive el exgobernador Miguel Márquez, ahora sí. Senador, y que ha sido complejo porque tiene el sí. PAN ahí años, ¿no? Y que llega un movimiento ciudadano con un regidor actualmente, y se ponen en la segunda posición, sí. Entonces han logrado posicionarse en el estado de Guanajuato. ¿Cómo se ve este panorama? Fíjate que tenemos una gran oportunidad en Purísima, por ejemplo, también en Silao está surgiendo un proyecto ciudadano de gente que no había participado en partidos políticos y que se acercó a Movimiento Ciudadano para esta plataforma y que ahí va creciendo. Tenemos buenos elementos en Salamanca, la dirigente, delegada, que es parte de la dirigencia estatal, Yulma Rocha, es de tu municipio, de Irapuato. Rodrigo González, diputado local, dirigente de Movimiento Ciudadano, que tradicionalmente ha estado en León, ahora está justamente por sus labores del Congreso y su proyecto profesional en Guanajuato, capital. Tenemos grupos que se han acercado, ciudadanos muy importantes de San Miguel de Allende. Obviamente Celaya, que es una ciudad, una región que ha sufrido muchísimo los estragos de la violencia, de la fallida estrategia de seguridad. Hay grupos ciudadanos también que han participado por la vía independiente o por la vía ciudadana con los que hemos tenido encuentros, y creo que el secreto, precisamente, Arely, y lo que yo te comentaba, bueno, estoy muy orgulloso de nuestros 2 diputados, de nuestros regidores, creo que se logró colocar a buenas personas ahí. A Juan Pablo Delgado lo invitamos como secretario nacional de Derechos Humanos, y aunque anda por todo el país haciendo litigios estratégicos en materia de agua, de causas, pues obviamente también tiene una responsabilidad en León. Creo que se ha conformado un equipo bueno, de gente fundamentalmente joven, pero te digo, donde hay gente con experiencia, como hemos invitado en participar en distintas ocasiones al doctor Córdoba, a gente que tiene un prestigio. Se necesita hablar con la iniciativa privada, porque Guanajuato, yo veo 2 cosas que son un poco contrapunteadas, pero que Movimiento Ciudadano puede ser una alternativa precisamente por esos 2 temas. Un hartazgo de la falta de cambio que se percibe en Guanajuato. Las cosas se han deteriorado. El
el PAN se ha cerrado, ya no se incluye a los ciudadanos, a los empresarios, a los activistas, se ve más como un asunto de entre ellos, un grupo que ha tomado el control y toma las decisiones, que creo que es una cosa que la propia gobernadora criticó y combatió y trató de modificar en su momento. Y un miedo también a que llegue Morena, porque la gente ve cómo está, precisamente yo te hablaba de los gobiernos locales de Morena, pues Zacatecas, ve cómo está deteriorándose las cosas, Veracruz, la gente tiene también ejemplos de que no necesariamente los gobiernos locales de Morena han sido buenos para la gente y hay un cierto temor de un sector social amplio de Guanajuato de que eso suceda, incluso en los municipios en los que ha ganado en Guanajuato, pues no ha sido todo miel sobre hojuelas. Creo que esa es la oportunidad que tiene Movimiento Ciudadano de ser una opción de cambio, de alternativa, que por eso se tienen que cuidar mucho, como tú bien dices, los perfiles a los que se invite a participar. Obviamente León es una ciudad importantísima. Yo siempre he dicho, Movimiento Ciudadano primero se posicionó en Nuevo León, Jalisco, y luego en la campaña presidencial entramos muy fuerte a la Ciudad de México y al Estado de México, a la zona del Valle de México. Y hoy creo que el reto está en ciudades como León, como Tijuana, como Puebla, que también son esenciales para la vida económica, social, cultural, política de México y que tenemos que hacer una estrategia adecuada. Y obviamente para todo el estado de Guanajuato, estamos trabajando en ello. Tengo mucha confianza en el trabajo que están haciendo los personajes que te he mencionado, que están llevando la batuta de Movimiento Ciudadano también como un proyecto colectivo. Y vamos a estar pues justamente visitando Guanajuato. También cuando voy a universidades y yo conozco personas que me encuentro activas, echadas para adelante, pues también las invitamos a sumarse y a construir una trayectoria de servicio en Movimiento Ciudadano. Sé que es muy pronto, pero el que madruga Dios lo ayuda. Y entonces, ¿se ha perfilado algún personaje de los que ya nos menciona en Guanajuato para el 2030 de gobernatura? Que vayan en alianza con algún partido. Vemos que no es como mucho lo que está buscando Movimiento Ciudadano a nivel nacional, pero no sé en Guanajuato. Es que sabes que lo medimos. De hecho, acabamos de hacer un focus group muy importante en Guanajuato y en 6 ciudades del país, en Tijuana, Mérida, León, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Y fíjate que en común, pero particularmente en Guanajuato, la gente nos dice, pues sería una tradición, prácticamente en los 6 lugares, pero ahí como hay una decepción de tantos años que te digo, en algún momento había un orgullo de decir, vamos distinto al país, vamos en crecimiento económico, y hoy ese orgullo se ha transformado en decepción porque las cosas se han estancado, sobre todo por el tema de inseguridad, de violencia, pero también por los temas económicos, porque las ciudades no se planearon bien, el transporte público, creo que hay muchas cosas que no se atendieron bien, que se descuidaron, y que la gente pues vería como una traición, honestamente. Eso no explica o no implica que no pueda haber diálogo. Yo he tenido incluso públicamente un diálogo y aparte diferenciamos nosotros partidos de gobiernos. Te decía hace un momento, por ejemplo, cuando salen muchos a atacar a la presidenta con los temas de Trump, nosotros en esos temas decimos, hey, aquí vamos juntos, es México, es la unidad nacional, no queremos los aranceles, no se van a fregar a Sheinbaum, se van a fregar a todo el país. Imagínate nada más ese tipo de medidas para la industria automotriz que tiene Guanajuato, para la industria textil, para los zapateros de Guanajuato, no, es un tema en el que tenemos que hacer un frente común. Lo mismo en el caso del inicio de la gobernadora, yo platiqué con ella y con nuestra dirigencia estatal y decíamos, si ella quiere cambiar al fiscal porque ya hay un hartazgo, porque no dio resultados y porque generó esa campaña, pues nosotros tenemos que darle un voto de confianza en temas de esa sensibilidad y los instrumentos para que genere resultados. Después vendrá el tiempo de evaluar y de saber. Pero hemos tenido un diálogo constructivo, pero eso no trasciende a la parte política partidista, porque yo ahí sí veo un deterioro y una decepción de la gente que nosotros obviamente creo que estaríamos fallando si nos vamos. Y en cuanto a los personajes, pues yo te he mencionado todos estos nombres, yo los veo con prospectos para alcaldías, para el Congreso local y federal. Son personajes, pero creo que no, justamente un mérito es que ellos no los veo diciendo a ver cómo nos quedamos nosotros con todas las candidaturas. Los veo muy metidos también en cómo invitan a nuevas personas de la sociedad civil y no estamos cerrados a que alguno de ellos o a que tenga que ser de ellos quien participe en León, quien participe en la gubernatura.
creo que nos vamos a estar abriendo mucho también a lo que la sociedad vaya planteando y a que vaya llegando gente nueva. Movimiento Ciudadano tiene que tener ese equilibrio también, darle su lugar a la gente que ha estado en Movimiento Ciudadano, pero también invitar a nuevas personas para refrescar y engrandecer el proyecto. Pues son muchos temas los que quisiera poder platicar, pero bueno, pues esperemos que exista una próxima entrevista, sí. Invitarlo a Guanajuato, por supuesto, hay muchos lugares donde seguramente podremos reunirnos y ir platicando de temas. Finalmente, mensaje a la gente de Guanajuato, a la Ola Naranja, que también está por allá siempre pendiente. Pues, y claro que vamos a estar pronto para allá, Arely. Lamenté mucho que por problemas federativos, directivos, le hayan quitado a la gente de Guanajuato la posibilidad de estar en el Mundial de Clubes. Un saludo para toda la gente con ese tema también. Y muchas veces me ha tocado ver, yo soy zacatecano, entonces me tocó ver muchas veces a las abejas de Guanajuato en el básquetbol. Tengo también mi playera de los Bravos, de béisbol. Es un estado al que le tengo mucho aprecio, que tiene mucha diversidad y que me queda también siempre la satisfacción de que se portaron con nosotros de una manera excelente. A mucha gente la sorprendió el resultado de Guanajuato del 2024, porque nunca había habido una tercera opción que levantara en el estado, y creo que esa es una cosa a la que le tenemos que dar. La gratitud se tiene que transformar en trabajo, resultados y seguimientos. Estamos llevando litigios, como te decía, en materia de agua para distintas colonias de municipios y tratando de dar resultados en donde estamos, en Guanajuato. Y por supuesto que estaremos muy pronto allá y me dará mucho gusto platicar contigo. Un saludo para toda la gente de las distintas regiones de Guanajuato. Muchísimas gracias. Gracias, Arely.